mundo tiene una historia diferente, distinta con este primer encuentro con el vino de mesa, el vino blanco, el gran reserva. Y bueno, los personajes trascendentales de la historia no son una excepción. Entonces quise acercarme a este mundo desde una ventana un poco más accesible para todo el mundo, sin que tuviera que ser un conocedor del tema para poderle entrar a estos temas, ¿no? Claro, esa parte me parece trascendental, sobre todo quitarle esta etiqueta al mundo del vino, ¿no? Quitarle esta etiqueta que es como para las élites o que es como para solamente gente que sabe, ¿no? Al final cualquiera puede ser catador de vino siempre y cuando no empieces a tomar. Una vez yo preguntaba a alguien sobre cuál era la mejor forma de catar vino, ¿no? O cómo me recomendaba entrarle a este mundo y me dijo, lo único que tienes que hacer es probar y probar y probar y probar. No, o sea, es el único camino como para que tú puedas tener una idea, ¿no? De cómo es, no es de que ya tengas estos conocimientos, ¿no? Desde que naciste, ¿no? Entonces, esta parte me parece muy importante, sobre todo que nos incluyas en este libro nombres tan cercanos, ¿no? Como, por ejemplo, yo mencionaba hace rato Luis Miguel, mencionaba también a Andrés Iniesta, pero también por ahí hay un capítulo de Hitler, ¿no? Incluso. Entonces, de todos estos personajes, ¿cuáles son los que te sorprendieron más que están incluidos en este primer libro? También a mí me gusta mucho la historia de Maximiliano de Habsburgo, su relación con los vinos, que se dice que fue el periodo de la historia de México en donde más y mejores vinos se consumieron en estos banquetes pues espectaculares del Segundo Imperio Mexicano, conocer cuáles, porque eso sí está documentado, sí hay fuentes fidedignas a las cuales acudir, cuáles eran los vinos que descorchaban en esos grandes banquetes en el castillo de Chapultepec, en las excursiones que hacía en canoa, saliendo desde el lago de Texcoco hacia las grandes haciendas de Hidalgo, en Pachuca, y que salían muy de madrugada, tomaban incluso, llegaban a tomar la cena en la canoa imperial y descorchaban estos grandes champañas. Eso es uno de los temas que más me apasionó. A mí me llama mucho me gustó mucho el capítulo, si no me equivoco es el de Hitler, en el que en la toma, digo, ya me corregirás si me equivoco, ¿no? Durante la invasión alemana a Francia, se encontraron una cantidad increíble de botellas de vinos franceses que fueron literalmente derrochados pues en fiestas, ¿no? En fiestas de los alemanes. Platícanos un poco sobre este pasaje, por favor. Está bien interesante porque como todos sabemos, pues Hitler era abstemio, en realidad se declaró claramente de su vida, aunque cuando era joven sí tomaba un poco de cerveza, ya digamos que la parte culminante de su vida, cuando tuvo mayor importancia para la historia, pues se declaró un abstemio declarado, pero como él era el orgullo tan grande de él contra sus enemigos de siempre, que eran los franceses, que quiso arrebatarle sus más grandes tesoros, ¿no? Entre ellos, obviamente, las obras de arte de los grandes maestros de la historia, pero también, digamos que replicando un poco a Napoleón, uno de sus grandes ídolos, quería hacer un gran museo del Führer, y recopilar todo, robarse todo este arte, estas obras de arte que tenían resguardadas los franceses, y pues una de las cosas que más apreciaban ellos pues eran los grandes vinos, ¿no? Entonces se empezó a coleccionar a donde quiera que llegaban a requisar a las grandes bodegas, a los chateaux franceses, pues se llevaban la mayor cantidad de botellas, o al menos las más valiosas que tuvieran, y las iba recopilando en un lugar que se llamaba el Nido del Águila, un chalet privado de Adolf Hitler, donde pues iban almacenando esta cava impresionante de miles y miles de los mejores vinos de la historia. Me atrevo a decir que estuvieron ahí reunidos, y que pues nada más los grandes generales del círculo rojo del Führer era el que podía disfrutar de ellos. Pues a Hitler, aunque no era un bebedor consabido, pues sí le daba un gran valor simbólico al vino, y pues de ese episodio que hablas, pues ha sido retratado una y otra vez a lo largo de la historia en medios de comunicación. Uno de ellos, la serie Band of Brothers, de esta que hizo Steven Spielberg, ahí sale retratada la toma del Nido del Águila, y se dice que fue la borrachera más cara de la historia.
porque quienes llegaron a liberar ese lugar fueron soldados americanos, norteamericanos de vanguardia, que habían sido reclutados hace muy poco tiempo. Entonces, estos chicos, pues básicamente eran campesinos, mecánicos, y pues fueron los que descorcharon estos grandes vinos. Pues está bien documentada esa historia, pues está bien interesante, ¿no? Como alguien tan poderoso que pues no bebía vino, pues le daba este valor, ¿no? Claro, y ahora en pantalla, digo, para los que nos están viendo a través de estamosalaire.com y en las plataformas de redes sociales, estamos viendo la portada de Buenos Vinos, los Buenos Vinos en la Historia, volumen 2. Esto, bueno, también recordar que este primer libro tuvo el premio Gourmand, si no me equivoco, ¿no? Pedro. Sí, ganó el premio Gourmand Award a mejor libro de historia editado en México sobre historia del vino. Y pues fue un gran impulso y un gran reconocimiento, sobre todo para mí, que no soy parte del mundo profesional del vino, sino un periodista y un apasionado de estos temas. Pues me dio la oportunidad de acercarme desde un punto de vista distinto al que lo hacen los profesionales del vino. Este libro curiosamente tuvo una gran aceptación por quienes se dedican a este medio, a los sommeliers, a los enólogos, a la parte de los viñedos, porque pues sí se dieron cuenta de que pues, se puede hablar de vino sin tener los conocimientos técnicos, que a veces es lo que aleja al gran público, ¿no? Y pues durante todo el auge que tuvo la vigencia que ha tenido este libro, que me ha dado muchas satisfacciones y muchas sorpresas, pues se me estuvo pidiendo una segunda parte con todos los personajes que habían quedado en el tintero de esta primera entrega, y pues es por eso que sale, pues apenas está por llegar a mi poder los primeros ejemplares de este libro, que se va a llamar Los Buenos Vinos de la Historia 2, y donde pues toco algunos temas que quedaron pendientes y que me hubiera gustado abordar en el primer libro. Por ahí estoy leyendo nombres como Napoleón, ¿no? Que justamente mencionabas hace un momento, Porfirio Díaz, Thomas Jefferson, Amelia Ceja, Susana Balbo. O sea, tienes como digamos que exploraste otros rubros. Estoy viendo que tiene secciones, digamos, pues sí, secciones, ¿no? Los vinos de los generales, los vinos de los fundadores, los vinos de las lideresas y los vinos de los artistas, en donde veo aquí a Giuseppe Verdi y a Francis Ford Coppola, entre otros, ¿no? Sí, entre otros, está muy interesante. Por ejemplo, la relación de Porfirio Díaz, que quería hacer un Valle de Napa aquí en México, ¿no? Una gran industria mexicana trayendo cientos y miles de plantas de uva para vid, que quería plantar no en donde está actualmente el Valle de Guadalupe, que es como la meca del vino en México, sino en el Bajío mexicano, en las grandes haciendas de Celaya, de Guanajuato, por ahí. Uno de los tantos proyectos inconclusos que dejó el Porfiriato, pero muy interesante para conocer. También está por ahí historias destacadas como la de Giuseppe Verdi, que algunas de sus grandes obras y las que todos tenemos en la mente, como la Traviata, hablan del vino, ¿no? Hablan de estos brindis, de esta celebración de los vinos, de grandes momentos a través del vino, dándole un valor simbólico. Entrevistas, a diferencia del libro anterior, me metí más a entrevistar también a personas de carne y hueso, que todavía viven y todavía nos pueden contar su historia en primera persona. Es el caso de Daniel Vivayov, de la vinícola Vivayov en el Valle de Guadalupe, que nos habla del legado de los migrantes rusos, que desde tiempos digamos de la revolución para acá se dedicaron hasta cultivar la uva para vino, y pues fueron precursores también de la naciente industria del vino mexicano, de la que hoy disfrutamos. En fin, personajes bien interesantes. También no están por demás también las anécdotas, como las que comentábamos del primer libro. Está por ahí Lord Byron, con esta costumbre que tenía de tomar vino en un cráneo humano que se encontró una vez en una abadía que era de su propiedad, ¿no? Ahí mencionamos esa anécdota en la que también estuvo presente algunos de sus amigos como Mary Shelley, donde se le ocurrió a partir de esta experiencia crear un cuento de terror que todos conocemos hoy, que se llama Frankenstein, ¿no? Entonces, este tipo de historias es lo que vamos a encontrar en este nuevo libro, que, por cierto, una parte muy curiosa y algo que, pues digo, los colegas de profesionales del mundo del vino siempre me mencionan, que esta idea de que el vino nos une, pues a mí lo comprobé al escribir este libro, porque muchos de los personajes que aparecen aquí terminan metiéndose, ¿no? O sea, como que se van
se van tejiendo ahí alianzas y relaciones que demuestran que el mundo del vino pues une a gente de las más distintas disciplinas y de las más diferentes personalidades. Increíble, increíble todo esto que nos comentas. Ya me urge leer este libro. Y bueno, rapidísimo, ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿Cuál es el precio? ¿Cómo va a estar la onda para toda la banda que sí lo quiera adquirir? Bueno, pues nuevamente me fui por la vía independiente, lo voy a sacar con mi editorial que se llama Resonancia Editorial. El libro va a estar disponible la semana que entra ya en físico. La forma más fácil que he encontrado para comercializar es a través de estas plataformas como Mercado Libre, que es la que yo utilizo de cabecera y pues a través de la cual pues, puedo tener un contacto más cercano, porque incluso les puedo mandar autografiado con algún tipo de dedicatoria el ejemplar, o en Amazon, que también es una gran herramienta para nosotros las editoras pequeñas para poder comercializar en todo el mundo. Ahí se va a poder encontrar, pues yo me parece que va a estar entre 150 y 200 pesos, digamos que una relación precio pues ahí más o menos accesible para todo el mundo, y pues ya como te digo, la semana que entra espero ya tenerlo en mis manos, poderlo compartir contigo para que me des tu opinión y a ver qué encuentras en este libro. Oye, qué cosa. Estaba escuchando ahorita pues todo esto que nos platicas, ¿no? A mí me llama la atención cómo personas, evidentemente hay personajes históricos, ¿no? Que ya ha platicado Tony contigo y que nos has contado, pero también personas de distintos mundos que se interesan en el vino, como el caso de deportistas, como el caso de cantantes. En el caso de los deportistas, la verdad es que siempre me llamó la atención que alguien como Andrés Iniesta se metiera a la historia del vino. Digo, evidentemente siendo un gran jugador y tal, uno lo que menos espera es que el hombre tenga este interés, pero digo, este es uno de varios casos, ¿no? Sí, y bien padre, porque la familia de Andrés Iniesta ya estaba en el mundo del vino, antes de que él llegara a figurar en el Fútbol Club Barcelona. De hecho, ahí se cuenta un poquito en el libro de que pues sus primeras retas eran entre viñedos, y el primer sueldo que obtuvo como futbolista profesional ya en la Masía del Barcelona, pues fue comprar una parcela para que sus papás y sus abuelos pues ya tuvieran un viñedo propio y no estar trabajando para otra gente. Es historias como esas que pues muestran que la relación con el vino no necesariamente es como una... Pues como suele atribuirse a estas grandes personalidades como un capricho o algo de moda, sino que hay personajes que ya estaban en la industria de alguna forma por sus padres o por alguna herencia, ¿no? Cultural. Pues historias como esta nos podemos encontrar por ahí. Oye, ¿ubicas algún deportista mexicano así muy metido o cercano al vino, como el caso de Iniesta, que tengas más o menos en el radar? Deportista mexicano, no. Hace poco supe del vino de José Saturnino Cardoso, el goleador de los Diablos Rojos del Toluca, que estaba colaborando con una vinícola del Valle de Guadalupe que se llama Primate, me parece. Estaban sacando un vino de edición limitada, pero no, ahora que lo mencionas, no conozco ningún deportista mexicano que esté metido en esto. Mira, curioso el dato. Y bueno, sí, Pepe Cardoso, paraguayo él, pero bueno, arraigado en México desde hace muchos años, ¿no? Además de una gran figura, pues sí, también metido en esta historia, Pedro, que nos estás platicando. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Esto que nos decía Tony, dónde se puede encontrar el libro, cómo lo podemos adquirir y bueno, pues conocer todas estas historias que siempre son interesantes, Tony. Sí, digo, también bien lo mencionas, ¿no? Diferentes ramas, diferentes ámbitos que se han acercado al vino de una u otra forma. Yo también coincido con Pedro en que todos tenemos una historia con el vino. Hasta Jesucristo tiene una historia con el vino, ¿no? Y también en este primer volumen me gusta mucho, digo, de forma muy personal, que me gusta mucho la música. Que por ahí aparecen también nombres como Maynard, ¿no? el vocalista de Tool, como James Keenan, como Sting, ¿no? Hay algunos otros nombres que también te sorprendería que están involucrados en el tema del vino. Y otro de los personajes que ya hemos platicado en alguna ocasión aquí es Donald Trump, ¿no? Uno de los presidentes más polémicos de la historia. Y pues bueno, un sinfín de personalidades que están relacionadas con el vino.
Pedro, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y pues nada, todos a comprar el libro, ¿no? Pues sí, pues muchas gracias por el espacio, espero que les guste, y pues es un libro, yo lo defino como una pequeña cata de historias embotelladas, porque si ustedes gustan ir, pues si les gusta lo que leen, pueden ir a las fuentes que incluye la bibliografía, y de verdad que hay cosas bien padres, bien bonitas, y que les van a sorprender sobre la influencia de esta bebida a lo largo de la historia que ha acompañado, pues digamos que la civilización, ¿no? Como decía Julio Verne también lo incluye en este volumen, y pues él en todos sus libros incluye casi siempre donde van exploradores a estos mundos fantásticos, donde llegan a colonizar en sus expediciones de viajes fantásticos de Julio Verne, siempre llevan el vino, ¿no? Como un símbolo de civilización humana, como un símbolo de inteligencia, de arte y de cultura. Entonces, pues el vino también es cultura, y también con justa medida pues se puede disfrutar muchísimo y maridar con este tipo de historias. Ojalá lo disfruten, y pues ya estaremos platicando más adelante ya que le den una leída, ¿no? Seguro que sí. Muchísimas gracias, Peter. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Gracias.